Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuervo Rojo Podcast. En esta edición de Cineforum en La Enredadera estoy acompañado de Erasto Fulmen, que luego dirá de qué trata el Cineforum. Bien hallado, amado líder. Muy bien por ponerme la correa porque estoy que salto. También tenemos a los mandos del sonido a Ico Rocha, a Cañeteman. Muy buena tripulación y amado público. Tenemos por aquí también a Javi Millán. Hola, buenas, saludos a toda la podcastfera universal. Hoy tenemos también de invitados al señor Sir Thomas. Hola, buenas noches. Y bueno, desde las tierras más calenturientas del sur, bueno, una de ellas, desde Gelvilla, aunque no es de allí. Gaditano de adopción. Gaditano de adopción. De adopción. O sea que es más sevillano Claro, que porque fue gaditano. de puerta tierra, biche. Ah, vale, eso ya no. Ahí no iba yo no iba a entrar en polémica. Pero bueno, localismo siempre también. Algún día aclararemos a nuestros oyentes Cantoralismo. de qué estamos hablando. Sí, pues nada, está aquí Juan, para nosotros Juanito, aka ¡Pum! Kid Danger. Un placer y buenas noches. Oh, uno de nuestros mayores no escuchadores. Qué voz más sexy tiene ese Fíjate, invitado. terciopelada, ¿eh? Sí, Buen fichaje. Juan nació así, ¿eh? Juan nació con la voz ya de radio total. Ahí está. Programa que le paso, programa que me dice no voy a perder el tiempo escuchando esta ponzoña. Hombre, más que nosotros somos lo mismo ya, ¿no? Somos la de un patrón. Es normal que gente del Macy no nos escuche. Bueno, pues nos hemos reunido aquí como otras veces para el Cineforum y en esta ocasión Erasto nos tiene que comentar la razón de este Cineforum, un fantástico Cineforum con grandes películas, que ya por ahí hay información en la nube de internet. Hay gente que le ha gustado, vaya. Ole, pues un saludo a todos los que le hayan gustado y pues sí, estamos aquí, amado líder, un año más con un Cineforum en la línea en el que se hizo un Cineforum el año pasado, aquí en el espacio de la CSA La Enredadera, en calle Javier de Burco, sin número, Cádiz. Y en Cádiz, remátalo. y en esta ocasión, pues, igual que en aquella vez, fue 5 clásicos básicos. Aquí se ha añadido el sintagma 5 clásicos básicos realmente españoles. Porque se trata de... Realmente españoles, porque encima hay un clásico, no sabemos si clásico moderno, porque hay una película moderna. Ahí está, es una película moderna, pero que apuntamos como clásico, aunque sea del 2016, porque tiene muy buena calidad. Por las Sí. maneras, digamos. Resumo simplemente, bueno, ya la película que va a ser objeto de discusión en este programa, ¿no? La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville. Y va a ser un ciclo en agosto, claro, va a durar todo el mes de agosto, todos los lunes. La siguiente semana tenemos El Ángel Exterminador de Buñuel. La siguiente El Crack de José Luis García. La siguiente Así en el cielo como la tierra. Película. Y si no se me olvida nada, rematamos con un Que Dios nos perdone. Con un nombre de un director que no voy a atreverme a pronunciar porque es bastante raro. Sí, pero con un de la Torre ahí que como siempre, Sí, con un, por sea, supuesto, un que Antonio de la Torre se malagueño. que está ahí en el... Bueno, para que no digan, Rodrigo Sorogoyen se llama el director de Que Dios nos perdone, Vale, de no era 2016. para tanto, no era para Muy bien, tanto. tampoco era... Vale. Para mí que iba a ser un apellido extraño. Pues. Claro. Bueno, pues... Era de ascendencia eslovena Claro, o algo así. algo así, Vale, vaya. Más difícil el directo de hoy. Que, bueno, pues, como bien ha dicho aquí Erasto, el Cineforum es eso, cine patrio, con unos clásicos básicos. Y muy podría haber españoles. escogido otro, ¿no? Pero, Muy españoles. pero, muy españoles. Pero sí que es verdad que has escogido bastante bien por diferentes palos del género, diferentes épocas y directores que a lo mejor pueden tener un parecido en alguna parte. Ahora comentaremos un poquito de aquí de Neville y su película y a lo mejor tiene algo que ver con cuerdas en algún sentido. Pero bueno, vamos a ello y lo primero vamos a conocer quién es Neville, porque yo sé que hay bastantes oyentes que pueden conocer su figura, pero para el que no sepa, pues aquí ahora le vamos a ilustrar, le vamos a dar luz en el camino.
Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué máquina eres, Amado Líder? ¿Máquina? Eso debe de ser por algo. Algo tuvo que pasar que a mí me ha venido a la lucida. Han mejorado, ¿no? Sí, no sé por qué. Esto es el cambio de temporada. Bien, ya hemos llegado. Le estoy muy agradecido, señor Mantua. Robinson de Mantua. Basilio Beltrán, para servirle. Señor Mantua, me agradaría conocer su sistema. Al principio creí que se trataba de una simple progresión geométrica, pero luego cuando... Sí, mucho más fácil. Antes de que la bolita se ponga en movimiento, yo ya veo el número que va a salir premiado. ¿Cómo? ¿Que ve usted el número? ¿Y dice usted que eso es fácil? Sí, muy fácil. Pero ya hablaremos de eso otro día. Pues sí, vamos, no voy a dar tampoco mucha información biográfica porque yo creo que está al alcance de la mano con estas nuevas tecnologías de Internet, pero bueno, por si hay alguno de nuestros queridos oyentes que no lo conozcan, Edgar Neville, voy a decir mal, seguramente pronunciaré mal el apellido, Edgar Neville Romré, con 2 Es, una de ellas con acento, nace en Madrid el 28 de diciembre de 1899 y muere también en Madrid en 1967. De Madrid al cielo. Y no es solo un director, quiero decir, a poco que busque uno sobre su vida, verá que ocupó los cargos de diplomático, fue escritor, dramaturgo y director de cine, y pintor. Tiene cuadros pintados. De hecho, es más conocido por su faceta de De escritor, cuadros, creo. ¿no? Pintor de cuadros. Sí, y precisamente por el apellido Romné, que le viene por su madre, que era María Romné y Palacios, que era hija de un conde, los condes de Romé, y la condesa de Berlanga de Duero, que es el título que le da él. Él tiene un título nobiliario, ¿no? El 4º conde de Berlanga de Duero. Y bueno, y su padre, por esto de que, claro, Edgar Neville, esto es un nombre un tanto extraño, su padre era inglés, claro, era un ingeniero inglés de una empresa de motores. Y bueno, pero su vida y nace en una ciudad valenciana, en la localidad de Alfafar, y se forma en la granja de San Ildefonso en Segovia, ¿no? ¿Nace en Valencia quién? El director, o sea, Edgar Neville. No nace en Madrid, nace en Valencia. No nace en Madrid, nace en Valencia, efectivamente. Bueno, ya empezamos con los cantonalismos. Sí, pero bueno, bueno, eso ya entraremos con respecto a que se consideró español o no, que yo creo que eso... ¿Renegaba de haber nacido en Valencia o qué? Español sobre todas las cosas, yo creo que eso se ve en su vida, se ve perfectamente. Y que un poco en la línea de la razón de este ciclo era precisamente ese, ya que está aquí Juanito, por si que después quiere decir algo, ¿no? Con respecto a Buñuel, que muchas de sus producciones eran mexicanas, efectivamente, porque estaba exiliado, pero no deja de ser un director español. En español, ¿no? Claro. Por muy Neville que se llame. Claro. En fin, por decir datos de su vida, quería decir que estudió Derecho, que participó de la tertulia no sé si lo conocéis alguno, Amado Líder, el Café Pombo, que es como el Café Voltaire, ¿no? De la generación del 27. Este personaje se encuadra perfectamente, de hecho muchos de sus amigos, ahora voy a dar unos pocos de datos, ¿no? Los coleguitas. Tenía mucha relación con distintos personajes de la intelectualidad de la época. de la generación del 27, ¿no? Marcha a Granada para terminar de formarse su estudio de Derecho, ¿no? Se licencia y es abogado. Y en la ciudad de la Alhambra entabla, por ejemplo, amistad por decir ya nombres de la época, por ejemplo, entabla amistad con poetas como Federico García Lorca, conoce a Manuel de Falla, con quien compartió su pasión por el flamenco. Que se junta con gente que no tiene que juntarse. ¿Eso? La creen de la creen, ¿sabes? Bueno, claro, toda la alta aristocracia cultural de esa época, ¿no? La creen de la creen, como dicen por ahí. Intelectual, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que se rodeaba alrededor del instituto de enseñanza, ¿cómo era? Sí, la escuela pública de enseñanza, ¿eh? Sí, en Málaga, a la ciudad a la que también viaja, allí conoce por ejemplo, también por seguir la línea, al pintor Salvador Dalí, entabla amistad con los poetas Manuel Alto Aguirre, Emilio Prado, José María Hinojosa, que efectivamente todos pertenecen a la generación del 27, pero también es un dato interesante que en 1922 ingresa en una carrera diplomática y tras varios puestos en el extranjero acaba como secretario de la embajada de Washington.
por su padre, ¿no? Como es inglés, supongo que sería una colengua paterna, ¿no? El inglés, para él. Y finalmente, en fin, acaba en Los Ángeles y, claro, ahí empieza a hacer sus pinitos en el cine, ¿no? Tanto es así que entabla amistad con nada más y nada menos que Charles Chaplin, ¿sí? De hecho, Charles Chaplin lo contrata como actor de reparto en la película Luces de la ciudad. Toma ya. Donde hace un papel de guardia, por lo visto. O sea, pues, un caminito. Claro, este camino que le abre Chaplin, ¿no? Con la Metro Goldwyn Mayer, pues le sirve a su vez a este personaje, a Edgar Neville, para atraer amigos que conocía el español, ¿eh? Pues yo qué sé, José López Rubio, Eduardo Ugarte, Tono, Luis Buñuel, el más conocido, supongo yo, de todo lo que he dicho, y también Enrique Jardier Poncela, hermano. Desde el que aquí reivindicamos fuertemente su obra. Bueno, y por no, en fin, decir un par de, porque bueno, la vida de un personaje que nace en estos siglos, en estos años, pues imagináis que es bastante convulsa, ¿no? Le toca la guerra civil vivirla. Yo creo que un dato interesante también decir que participó en ambos bandos, es decir, militó y se afilió en la izquierda republicana. En fin, algunos dicen que por intereses, por encontrar trabajo, etcétera. Aunque después pues también incluso sirvió de espía para el bando, para la zona franquista, ¿no? Pero fue diplomático durante el gobierno de la República. Sí, o sea, pero jugó a dos bandos, es decir, por lo visto estuvo de embajador en la República, pero al parecer pasaba información, digamos, a las tropas franquistas sobre armamentos durante y la guerra. enclaves. Efectivamente, sí, pero también no es menos cierto. Traidor. Sí, pero no es menos cierto que hay que decir que precisamente por su afiliación al partido de la izquierda republicana y por ser, por ejemplo, hostil a la CEDA y a las falanges españolas, por tener duras críticas y duras palabras para esos partidos, claro, pues fue mirado con recelo. También, esto a ustedes os va a gustar, que soy de Cádiz, ¿no? Yo no. ¿Tú no eres de Cádiz? No, no soy de ningún lado. Soy español. Tu patria es Castilla, ¿eh? Ahí está, pues por ejemplo, por haber simpatizado, decían, con el comunista, ¿no? Rafael Alberti, y por su pasado con la izquierda republicana, pues Ahí del puerto del hombre. tuvo bastantes problemas, ¿eh? Es que en verdad los intelectuales también que se quedaron aquí, de los más famosos también, Unamuno, que le pasa 3/4 de lo mismo. Y Unamuno simpatizó con un bando, después incluso defendió el alzamiento nacional en ciertas partes y después criticó lo que hicieron después, posteriormente. O sea que los intelectuales que se quedaron en esa época aquí, pues claro, tuvieron más contradicciones porque los tiempos eran más convulsos también. ¿Sabes? Te digo? Claro, el Amado Líder pasó un archivo interesante, ¿no? De Garci creo que era, ¿no? De esto de Qué bello es el cine, ¿no? Amado Líder. Sí, era de... Claro, por el tema de Precisamente. la otra generación del 27, ¿no? Sí, que la otra. es una cosa de la que se habla en la historiografía especializada en estos temas. Porque claro, tanto él como otros personajes, como el Miura, Tono, que era un humorista, un dibujante de humorista Ya adelanto satírico. aquí que si aquí hay alguien que es amante de García o algo, porque a él le encanta esta película. Por si el dato es... Poncela, etcétera, en fin, son gente que bueno, que Fernández Flores, Poncela, Miura. que quizá no se incluyan en las listas oficiales de los miembros de la generación del 27, sí. No. pero porque simplemente por eso, porque en sus obras, en su talante, en sus trabajos, pues no hacían una crítica política abierta como tal, aunque, No. aunque sí que la hay, ¿no? No, lo que hay es que esa es la historia. En verdad son grandes sátiros porque lo que hacen es satirizar toda la sociedad de su época. Lo que pasa es que, bueno, pues no nombra al franquismo, no nombra a Marx, pues tenían suficiente, como decía aquel. Pues sobre todo que con los principales cabezas de la generación del 27 se suelen asociar a los que estuvieron en esa reunión de conmemorativa de los años de fallecimiento de Góngora, todos los que participaron ahí de primera instancia, aunque se puede considerar de la generación del 27 a todos los autores coetáneos que colaboraron además en muchas y no estuvieron en esa reunión, como algunos de los que decís, ¿no? Sí. Son, al final hay cuestiones políticas de por medio, porque toda esta generación ha sido mucho más vilipendiada que la generación del 27, por ejemplo. No se ha asociado. También sus obras son mucho más polémicas, porque Poncela, por ejemplo, eso, la Turné de Dios o cualquiera de estas, eso es un bastinazo. Eso es que no se puede salvar en la época de ninguna manera, ¿no? ¿Hablaremos algún día de Quevedo y Góngora?
Pues mira, pues no Bueno, estaría mal. llega el Vamos a ver, momento, Pues llega el seguramente Estaría mal. alguno de tus directores estos favoritos quizás alguna vez haga algo relacionado con eso y acabemos hablando de Góngora o de Bueno, y para rematar la Ari faena, Aster. por ejemplo. para rematar la faena, y ya entramos directamente a meterle cuello en la película, ya que he dicho que, ya te digo, que era un políglota que participó de muchas artes y muchas técnicas. Decir que bueno, que hizo obras teatrales que se repitieron, se han hecho revisiones, como por ejemplo El baile, o comedias como Margarita y los hombres, en 1974. Sí. De hecho, en Estudio 1 se hizo una representación después de esa obra y a otras de Neville también. Decir también que efectivamente hizo películas por encargo, es decir, películas propagandísticas. Es que eso, si nos ponemos a hablar del personaje, por ejemplo, de su vida en sí, ¿no? Pasando por un bando y el otro, como no estaba bien visto en uno y tampoco estaba bien visto en el otro, como el que gana es el que se queda y él se queda aquí, pues le obligan, en cierto modo, pues a hacer esas películas de propaganda y luego pues a hacer sus cosas. De hecho, el domingo de Carnaval, creo que... O sea, que yo recordando hay cosas de Nerías y buscando cosas de... Sí, el domingo de Carnaval, Amado la Líder. típica película que ponían en Somo, que yo la he visto... Del 45, ¿eh? Por ahí, claro. Y es eso, el robo de un reloj en un asesinato. O sea, con este hombre, con Fernando Gómez, todo joven. O sea, El último caballo también es otra película suya. O sea que... yo es que no... Yo conocía a Edgar Neville hecho de oídas una vez. Por eso de que veo yo el cine. Y no había visto la de la Torre de los Sitios Jorobados. Y llegó a mí por Filmin, porque el Filmin, cuando estuve en Filmin, que echo de menos Filmin un montón, pues ya no lo tengo, pues estaba y la vi. Y me pareció rara la película, al principio, la verdad. Claro, es que lo es. Por decir ya el último dato, efectivamente también despuntó en el género, dicen, lo que califican del cine policíaco español, ¿no? Sí, porque es que tiene eso de... ese misterio de novela, ¿no? Porque ha hecho una novela, ¿no? Tiene ese halo, ¿no? Que me sale esa palabra, halo. Tiene otra más, además de la que vamos a comentar ahora, La Torre de los Sitios Jorobados de 1944, tiene también El crimen de la calle Bordadores, que seguramente será una calle de Madrid, del 46. Y bueno, y decir, ya que aquí le hemos dedicado bellas palabras a las Lomax, con el tema del blues, decir que musicalmente dejó una película documental sobre el estado del flamenco en España, a la altura de 1952, titulada El duende y misterio del flamenco. Hostia. Hombre, eso es digno de resaltar porque en esa época el flamenco solo estaba visto como arte menor de fiestas de jolgorio de esto. Más allá de que había intelectuales americanos y demás que lo reivindicaban, pero bueno, con un halo romántico todavía. Sí, casi de Wells. Sí, exactamente. Pues esta gente le dan este hombre en concreto le da una reivindicación. Y además es que tiene, que no recuerdo ahora el nombre, pero una de las películas que es costumbrista, pura y dura, puramente costumbrista, el Notas le gustaba introducir mucha música, como también ocurre en la película. Pero en ese, lo único que introduce es flamenco, porque todo se desenvuelve en torno a una peña de donde hacen flamenco. O sea que al Notas le gustaba eso especialmente. Grande. Bueno, pues mira, aprovechando que habéis hecho este corte así del flamenco, no sé qué, hay que decir que la actriz, no sé si será andaluza, pero por lo menos hace ese acento en la película. Y para pasar a la película, ahora y hablar de ella, vamos a escuchar el corte de audio de una maravillosa canción que canta esa muchacha, ¿vale? Y ahora volvemos con la película y ya nos ponemos la tertulia. Vale. Vamos, te voy a dar un que bocado. ha sorprendido a gente te voy a dar un bocadito. Veo caras impacientes. Te voy a dar un bocadito. Dame la pata, no me dé la lata. Manola es una muchacha de muy buena condición, que solo tiene un defecto, el de la superstición. Dice la chica que un gato es lo que le trae mal pato. Si da vueltas a una silla, ella se enfada y te chilla. Y es que la supersticiosa hacen cosas muy graciosas.
¿Es usted supersticioso, caballero? ¿Le asusta abrir un paraguas bajo techado? ¿Seis goteras? ¿Y usted es supersticioso? Mucho. ¿Cree que los gatos negros significan traición? Porque tiene uno a los pies. Cuidado con dar vuelta a una silla, que tiene mala suerte. El caso es que Manola no podía salir a la calle sola. Ni los viernes, ni los martes, ni los 13. ¿Y saben lo que hacía? ¿No saben lo que hacía? Yo sí. ¿Qué hacía? Tocaba la pianola. Pues eso, se quedaba en casa y tocaba la pianola. Manola, toca la pianola, Manola, la toca quedarse sola, Bueno, bien, pues ya entramos a la película, La Torre de los Siete Jorobados. Vamos a empezar con... Ya conocemos a Edgar Neville un poquito, gracias a Erasto, que es su director. La película es del año 1944, que antes lo resaltamos también en esa reseña del director. La duración es de unos 81 minutos. El guión es del propio Neville con José Santughini, que es el de la novela de Emilio Carrere. Es verdad, porque está basado en una novela, Amador Líder. Exacto. O sea, de hecho lo ponía guión y diálogos y... Es verdad. Sí, 1923 creo, la novela. La música es de Azagra, ¿no? De José Ruiz Azagra. Y la fotografía de Henry Barrier en blanco y negro, black and white. La calle de aquí al lado, ¿no? Barrier, aquí al lado, sí. Claro. Bueno, la sinopsis, estamos en... Bueno, antes de la sinopsis, coño, el reparto que no he dicho nada. Antonio Casal. Tenemos a Isabel de Pomes, a Guillermo Marín, a Félix de Pomes, a Julia Pachelo, Manolita Morán y a Antonio Riquelme. Riquelme no tiene que ver con el futbolista, ¿eh? Aquí, si alguno piensa que... Por si acaso, no sé. Parece que nadie es del fútbol aquí, ¿no? Ya entrará, siempre entrará eso de... Bueno, pues nada, estamos en el Madrid castizo de finales del siglo XIX y el enigmático señor doctor Mantua revela al joven Basilio la existencia de una ciudad subterránea en la que habitan unos siniestros personajes dedicados a actividades criminales. Eso es un buen resumen de la película. Uh-huh. Gracias, Film Affinity. Y además sin danos €1 por decir Film Affinity. Ahí está, Film Affinity. Y además sin el spoiler gordo de en fin, los arquitectos de esa ciudad, los ingenieros de esa ciudad, ¿no? ¿Quiénes son? Sin el spoiler ese, muy bien. Bien, Film Affinity. ¿Cómo ha dado? ¿Un 3 € ya? ¿O 4 por lo menos? Ahí está, ya van 3. Bueno, pues nada, aquí La Torre de los Siete Jorobados, película de aquí Edgar Neville. Hay que decir eso, como he dicho antes, una película que le gusta a José Luis García. Y a nosotros, Amado Líder, ¿nos ha gustado o no? Bueno, sí, a mí me ha gustado, me ha gustado. Me pareció rara en su día porque, claro, la España de 1944, una película con ese extraño surrealismo, porque tiene cosas surrealistas. Diálogos sobre todo surrealistas, eso de Basilio, tampoco te pase, Basilio. Ese, vaya quinta del pastel. Toque de humor. Hay que decir que es una comedia, ¿no? Hay que decir que tiene su tinte de comedia, que está muy bien llevado, que me parece muchísimo mejor que una película que me he tragado yo en esta pandémica 2020, que es Padre no más que uno, dos. Ni la nombre, no le haga publicidad. Madre, ¿no? Santiago, eso no te van a dar €1. Santiago Segura. Espero que nos bloqueen Twitter, vamos. Bueno, pues eso, que... Eso, antes de que empiece a vomitar sobre Santiago Segura, retomando la... Vomitaría, Por ello digo. Eso es, primero lo que habría que destacar, estéticamente la película realmente es un pelotazo. Hablando en plata, vamos, un pelotazo. ¿Y por qué digo que es un pelotazo? Porque es unir de manera realmente magistral el cine costumbrista, el expresionismo alemán, el humor absurdo, aunque a Tomás no le guste esa palabra, pero bueno, es que hay una tradición de humor absurdo o reducción de la sátira total, que eso es desde Cervantes hasta nuestros días, pues eso es impepinable. Desde Saavedra, Tomás. Desde Saavedra, Fidetur.
Entonces quiero decir que Al fin eso... hablamos de Góngora y de Quevedo, ¿verdad? Bueno, que yo, hay que tirar de dónde hay que tirar. ¿De dónde vamos a tirar? En total, que la cosa, que mezcla magistralmente esos estilos, las referencias son claras y eso es dignísimo de tratar. La banda sonora es un pelotazo. De hecho, es el maestro. O sea, le ponen música del maestro. Sagro, sí. Claro. Que ese, pues, vamos, yo no lo conozco realmente, pero vamos, que seguro que sería un personaje también de la época. Y la banda sonora está realmente bien, vamos. Antes nuestro querido amigo Carolo, que se ha tenido que marchar, decía, tiene parte que es verdad, que recuerdan a Stravinsky, incluso a Bela Bartók, porque realmente es la música que se usa en el expresionismo alemán, también, ¿sabes? En el cine expresionista de los años 20. Entonces, por ahí yo quería hacer esa Sí, pero que todo con ese marco que tú dices, un poco costumbrista de mostrándonos ese Madrid. Es que no lo pierde, realmente él no lo pierde ni yo en lo que he leído ni en lo que he visto de este hombre no lo pierde porque realmente no lo pierde ni él, ni el Poncela, ni el Flores, ¿no? Porque, bueno, pues eso viene como de un realismo costumbrista, pero lo utilizan como trampolín para hacer la sátira, ¿sabes? En este caso, pues, bueno, no quiero meterme en medio yo lo mejor, pero que sería como la sátira de las creencias, de las falsas creencias, de la superchería, de todo eso. Solo ese repunte sobre estética, querido líder. Como ese repunte no ha sido poco, querido hermano. De hecho, ha hilado bastante fino, ¿sabes? Aquí hay infecto seguro entre hermanos. Vamos. No, a mí me impresiona, hablando así en plan a brote pronto y fríamente, por la época y el tratamiento de la película, estando acostumbrado a esas películas folclóricas en los años 40 y después los 50, ¿no? Con esas comedias y para nada surrealistas del periodo franquista. Y esta película pues me abre un espectro de visión, o me abrió, que solo podía alcanzar, por ejemplo, como citamos otro de la generación del 27, que es como Buñuel, pero estaba exiliado. Y bueno, la película es interesante, con tintes de thriller. Sí que es verdad que un thriller cómico. De hecho, si Hollywood alguien tuviese esa idea en Hollywood, saldría una comedia así sobrenatural, seguro, con resolver misterios en una cueva o algo así. Yo no creo que el humor tenga tanto peso. Yo creo que sí, porque son jorobados. ¿Dónde hay más chistes que los jorobados? Sí, pero solo eso es por quedarte en lo básico, sino luego lo que va a la historia. O sea, es a un hombre que se le presenta, atención spoiler, se le presenta un fantasma. Y luego más fantasmas. Pues se le presenta a Napoleón. Fantasma para pedirle ayuda. Claro, pero él lo deja claro, es por el nivel psíquico que tiene. Pero luego entra en la comedia, vamos, todo el tiempo. Luego el personaje es muy cándido, que lo hemos dicho en forma de micro, que es lo típico que se hace en comedia, ¿no? De poner a un personaje tierno, que la situación le viene sola, ¿no? Ahí está, exacto. En un drama tú no te encuentras un personaje así, lo puedes encontrar, pero suele ser muchas veces, ¿no? El cabeza de turco, o el que arrastra todo el peso del drama. Pero sin embargo, era el personaje principal, cómico. Me ha recordado en plan moderno, ¿no? Al Woody Allen, ¿no? El rollo de ese tontuelo, ¿no? Bueno, yo en un primer comentario, amado líder, yo por seguir la rueda y para que alguien de lo que me ha visto, porque tenemos un pequeño público también hoy en la nave, difuso y camuflado, pero que yo, como primer apunte, claro, dicen, no dicen nada. Bueno, pero que como flipado con la tertulia. Como primera reflexión acerca de la película, yo estoy de acuerdo con usted, en fin, con lo que se ha dicho hasta ahora, y con lo que apuntaba mi hermano también. Quiero decir, creo que la película me ha gustado, ya la había visto, la rehe visto, y sí que es verdad, en fin, que es verdad que no la recordaba tan cómica, sobre todo su segunda parte y el final, porque es verdad que el final con esa última frase es totalmente satírico. Sí, claro. El final sí. Y el final marca mucho cuál quiere que sea el tono de la película, o el género, etcétera. De hecho, Javi, por ejemplo, ha dado la clave para que, pues, antes fuera de micro, diciendo que el final, si hubiese terminado con la locura del personaje, habría terminado como una tragicomedia, ¿no? Claro, no. Y si hubiera terminado en la cárcel, que estaba esto... Ahí está. O sea, ese es el... hubiera sido una película muy distinta. Más por lo menos absurdo, final, más... De hecho, más cómico, más... ¿no? Al final, un final feliz, ¿no?
Pero sí que es verdad que la película está genial y no me extraña que sea una película de culto. Y desde aquí un saludo, ¿no?, a esta gente que le gustó el ciclo de cine. A la gente del foro del Calabozo de Rebelde Claro, Wilson. pues, Y yo entrar en el foro ese que os reciben con teta al aire y cocaína. Cocaína virtual. Es lo malo, que cocaína virtual son imágenes. DLE, ¿no? Cocaína DLE, ¿no? Ahí está, es rollo GIF. Y Pues esas sí, cosas. pues sí, picha, es un clásico inmortal porque para empezar de la película eso, pues tiene más de 80 años, ya por eso es histórica, pero aparte no lo que te enseña, sino cómo te lo enseña, es decir, cómo juega con los géneros, la banda sonora, en fin, las partes absurdas, la fotografía, aunque el sonido está, en fin, el sonido está como está, pero la imagen y la fotografía y la iluminación está impresionante, ¿verdad? Por ahí... Quizá lo que más flaquea precisamente es el El diálogo. sonido. Y ya no solo el sonido, el diálogo también, ¿no? Está como muy atropellado, no sé si eso tiene que ver con la cinta o originariamente cuando era así o era el estilo así, ¿no? Que se recitaba el papel demasiado, el texto demasiado rápido. O por lo menos la sensación que me ha dado durante toda la película, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé si es lo que tú quieres decir, ¿no? Y eso suele pasar bastante en cine clásico, que dicen algo o van a hacer algo, venga, vamos a ver la casa de esto, y no se le da tanta importancia, ¿no? Porque hay un flash, una elipsis temporal, y llegan del tirón al sitio, ¿no? Y en el cine actual, pues todo se dilata y todo se magnifica muchísimo más, o sea, se narra de otras maneras. De otra forma, claro. De otra manera. Y entonces, yo creo que eso es propio de la narración más bien de la época, vamos, a mí no me parece que esté... Hay un par de escenas en el que está Basilio hablando con la señorita Pepi, o como se llame, y Inés, es verdad. Y hay momentos que son casi ininteligibles por la manera, por la rapidez con la que se contestan y una forma muy monocorde de recitar el texto. Entonces eso hace que tengas que estar muy pendiente. Es muy teatral. Yo creo que es un poco los ritmos, ¿no?, y los tonos del cine clásico de la época, de los años 40 o 50. Es que es muy teatral. A nosotros, a ojos de hoy, yo creo que parece muy teatralizado, ¿no? Más incluso, diría yo. De hecho, yo ojalá estuviera aquí Aida, porque no abriría un camino... Porque, ya te digo, parece el diálogo directamente hecho como para teatro. De hecho, es que Garci, en hecho que os pasé por el grupo, habla de ello, de que es un escritor más que director de cine. Sobre todo el profesor, ¿no? ¿Nos parece? Que quizás eran los discursos más teatrales. Claro, es que el profesor claramente es una referencia al Dr. Mabuse de Freeland. Y entonces, es el personaje, claro, es el personaje más hierático, más... Claro, es típico del expresionismo, vamos, totalmente, con su monóculo, es un personaje pelotazo gordo. Lo que pasa aquí es no tiene más allá la referencia que la estética, porque realmente el Dr. Mabuse es un personaje maligno, que es manipulador de masa, ¿no? Y parece que no lleva malas intenciones. Su Venus. No, de hecho, él lo que pide es ayuda del vivo para poder hacer una transacción que él no puede hacer porque está muerto, y al final lo dice, ahora me podré encargar yo de este tal... del profesor tal que... Eso ahí lo dice al final. Dice, ahora ya está en mi terreno, ahora ya puedo yo hacer mi venganza. Fali, Ico y Pablo han hecho una contribución particularmente significativa y han llegado en gran medida al fondo de la cuestión en torno a la estructura dramática y otros componentes de la película. Y en ese sentido sería interesante recalcar que el carácter de ese mensaje escrito en lenguas mesopotámicas recuerda un tanto a la película Nosferatus de Murnau, en la que hay un sujeto... Me recordó a Zodiac, aquello, a rollo más moderno, en serio, algunos símbolos así extraños, y digo, hostia, parece Zodiac. La cuestión es que en la película Nosferatus vemos precisamente cómo el encargo de ir a ver al conde Drácula se produce en una oficina donde hay un señor que está escribiendo unos signos que se suponen cercanos al universo mesopotámico, y que precisamente aquí se hace igual, ¿no?
Otra cosa también que es significativa en este sentido, particularmente por el título de la película. Es decir, esa torre de los jorobados. 7 jorobados, sí. 7 jorobados, que es un número curioso, ¿no? Es un número mágico, el 7. Claro. Precisamente de ese detalle quería hacer una cierta alusión, efectivamente. Parece que en España, en el siglo XIII, en la Escuela de Traductores de Toledo, había mucha gente que estaba interesada en el mundo de la cábala, y gran parte del ocultismo que existe con respecto a los temas demoníacos y demás tiene mucha inspiración en todo esto. De hecho, en Salamanca existe una cueva famosa donde se dice que los esoteristas podían ir y negociar con el diablo, adquirir determinado tipo de conocimientos. Son una especie de torre de los jorobados, pero más elevada, ¿no? No descendiendo. Y curiosamente también llama mucho la atención el hecho de que el Hades, el infierno, es ese sitio donde en la literatura y el mundo dramático clásico van todos los héroes, se descienden al Hades, al infierno. Como Kratos y todo en el God of War. Sí, hablando del infierno y de eso, el principio siempre me recuerda, porque esa sí te la has leído tú, ¿no? Amadoblete, la del Fausto de Goethe. Pues se le presenta, porque al principio parece que se le está presentando como el demonio que va a comprar su alma, porque, coño, le hace ganar el dinero. Entonces tú dices, hostia, este quiere algo a cambio. Al final, es verdad que lo mueven nobles intenciones, pero que al principio hace, y todo el paseo ese con el tío por la calle y demás, eso es que... Pero sin embargo hay un detalle ahí, porque el tío le dice, vámonos ya. Y dice, no, voy a seguir que estoy en racha. Y dice, no, ya se ha acabado la racha. Vámonos ya. Hasta aquí. Porque el tío no es quien hace que gane el dinero, sino que el tío puede ver dónde va a caer el número. Ahí está. Entonces le ayuda desde... No es tampoco omnipotente el fantasma. Bueno, antes de seguir con la tertulia, es momento de hacer cuña de Misterio para 3, porque aquí se está poniendo un toro de misterio y hay que hacer cuña de otro lado. Va adentro. Vale. Pero ten cuidado con los tiempos, Fali, que tú sabes que viajamos en el espacio-tiempo. No te pongas celoso. Bueno, continuemos, que sí, que vamos a los rollos de la ciudad de las judías, porque eso me ha dejado a mí muerto. Bueno, pero espérate, que Navi iba a decir algo. Disculpa un momento, compañero. Ahí uno de los puntos que yo me he quedado un poquillo sorprendido ha sido siempre sobre los números en la mesa, que son impares. Y da la coincidencia, mejor puede ser algo de... tema de ocultismo hebreo o algo. Está poniendo aquí el tema de Misterio para 3, son el 3, 7, el 21 y el 13. Toma ya, Son números múltiplos y da un poco de intriga. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo remata el Navi? Navi? Observaciones, hay otros puntos más. Ya lo diré. Y recuerda, escucha Misterio para 3 en iVoox. Misterio para 3. Los espejos también, que ahí continuidad. lo remató el acto muy bien cuando dijo el rollo de los espejos. La primera escena del espejo es genial. Es un clásico, ¿no? Esa escena cuando recurso... tira el papel y se queda la toma grabando el espejo, se ve el papel y aparece el fantasma. Un efecto especial que flipa. Que eso en esa época. Que eso está muy bien hecho. Y ya no tanto el efecto especial, sino como el plano. Es que la fotografía está muy bien. Es que hay muchos planos que son muy buenos. Son muy buenos. Se nos está volviendo ahí caliente con el rollo de los planos y demás. Pero bueno, vamos a eso de la ciudad de las judías y cómo rematan eso de que los judíos estaban escapando de esa expulsión y cómo construir la ciudadela. ¿Cómo interpretas tú eso, Tomás? Bueno, como lo pueda interpretar yo, no tiene demasiada importancia. Probablemente es más importante cómo lo han estudiado expertos sobre esa materia, ¿no? Y la goecia, o sea, la magia negra,
es un instrumento que se asocia a los judíos exclusivamente, no a otros colectivos que hayan empleado la magia, ¿no? Exacto, de hecho, hasta Gustavo Adolfo Becker tiene una de sus rimas de leyenda, bueno, más de una, en la que los malignos son los judíos y practicantes de magia negra. Hablamos del flatus judíus del que hablaba ya Schopenhauer. ¿No vas? En todo caso, lo que sí es particularmente importante en este sentido es que en España, en el inicio del siglo XX, ¿no? Ya finales del XIX, había una inquietud por este tipo de temas bastante significativa, tanto que personajes muy famosos se pusieron a buscar lo que se llamaba la Mesa de Salomón. Dice, oiga, sí, ¿y qué es la Mesa de Salomón? Pues la Mesa de Salomón es algo así como el Sancta Sanctorum, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de todos los conocimientos y saberes del ocultismo, lo cual es equivalente a la Tabla Esmeralda, escrita supuestamente por Hermes Trismegisto, tres veces grande. 3 veces grande. 3 veces grande. Pues es interesante porque sí que es verdad que, y bueno, aparte de que sí que el ocultismo de esa época, ¿no? En el principio de los años 20 y todo este rollo, pues era una especie de fascinación que todo el mundo buscaba, sobre todo las élites, digamos que los aristócratas, la gente que tenía dinero, sí, que sí, podía se pone de moda permitirse también con el auge de disciplinas, de la ciencia, disciplinas como la arqueología o la antropología, que en esa época cogen una gran vigencia. Y en España también, aunque como que era algo tabú y prohibido, pero sí que es verdad que también la gente burguesa, ¿no? La gente acomodada y demás, pues tenía esas sesiones espiritistas, que es lo que remarca ahí, que me hace gracia Napoleón cuando llega a la escena de la película, que dice, me han invocado ustedes, y dice, es que cada vez que se ponen un candil, la gente alrededor de un candil, pues muy bien visto. Me llaman, ¿no? Muy bien visto, amado líder. Muy bien. Siempre llamaban a Napoleón. Ahí está. Era el personaje como más popular. Ojo que, bueno, mi mente calenturienta, ¿no? Pensando en Neville, este hombre que está en los dos bandos, que si tal, que si Pascual. Claro, máquina, no sabemos en la época, aunque antes Tomás fuera de micro decía que podía estar a finales del siglo XIX, ¿no? Marcada la película, ¿no? En la época en la que no hay vehículos de motor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es verdad. Y, que no aparecen vehículos de motor. Y entonces cuando llega esa escena me recuerda como diciendo, dejando de Carneville ahí como que hay un golpe de estado, ¿no? Porque claro, ¿quién va a invocar en un candil, alrededor de un candil, a Napoleón, famoso estratega, ¿no? De militar? ¿Quién va a...? Ya está colado, ¿no? Yo creo que va más bien por los afrancesados. Mi mente calenturienta, hostia, Mi mente calenturienta. Recordad que mi mente calenturienta va muy lejos. Hirviendo. Circular y esas cosas. Va muy lejos. Ahora pura para calentar, a provocar. Yo creo que puede ser. Hay una película también de que me vi de esta época también española, que no me acuerdo el nombre, que es una comedia. Que a lo mejor tú te acuerdas, fuera de micro, que acaba de llegar Adelaideans. Amada Adelaidars. Adelaidars está meando, ¿no? ¿O qué? ¿Te acuerdas? En la que aparecían unos que estaban divididos, el pueblo, digamos, incluso las familias que vivían en el mismo bloque, cuando iban a la posada, al bar, se dividían entre los afrancesados y los hermanófilos. Y entonces retrata un poco también el contexto de principios del siglo XX, hasta, ¿no? Y la división tan grande que había en esa época, ¿no? Exactamente, los que no fueron a la guerra, que era además de un autor también de uno de estos, de esta generación, también. Sí, muy bien visto. Y entonces ese guiño ahí, a lo mejor Tomás lo interpreta de otra manera, pero también puede ser por ahí interpretado, ¿sí? Que los afrancesados convoquen a Napoleón porque es el icono, digamos, de... Sin duda yo creo que estoy de acuerdo. Es muy popular en esa época también, a lo mejor. Claro. Yo estoy de acuerdo que al final el género que le corresponde a esto es la sátira, porque al final lo que está haciendo es ridiculizar y exponer toda una serie de creencias, desde el personaje que abre frotando la moneda con la chepa del jorobado,
hasta el título, ¿no? Jugando con cuestiones como pues la cábala o la numerología, por eso digo que, claro, al tratar sobre las creencias y la superchería, esta obra se pueden traer referencias, pues ya te digo, prácticamente de la prehistoria, ¿verdad? Entonces el número 7, Sir Thomas, ¿cómo lo interpreta claro, usted? Yo el 7, por ejemplo, no tengo yo constancia de que, hablando de números y numerología, la secta pitagórica no tiene especial preferencia que yo sepa por el número 7, pero sí por el 4 y el 10, ¿eh? El Tetractix, ¿no? Ahí está. Pero el 7 ya no sé si es una cuestión más, pues eso, de la cábala judía. El tema del 7 en la Biblia se le atribuye a obra terminada. Es decir, el séptimo día descansó Dios. Consecuentemente, se suele, igual que el 40, por ejemplo, que fueron los años que está el pueblo de Israel vagando en el desierto, se supone periodo de espera y purificación. Y los días de que Jesús pasa también. Ciertamente, en el desierto. En el desierto. O sea, eso es un simbolismo que tiene relevancia para la comunidad judía, ¿no? Y cristiana, pero más allá de eso siempre ha habido otros que se oponían, otras líneas que se oponían, como acaba de decir ciertamente Pablo. Está el tema, por ejemplo, de los pitagóricos y el número 5, ¿no? O sea que no tiene por qué tener y mucho menos con la evolución social y cultural de la civilización a lo largo de los siglos. Todos estos referentes en muchos sentidos han perdido su significación originaria, ¿no? y su valor. Sí, pero que quizá en este caso el tema de asociarlo con la cultura judía y tal era quizá también lo más sencillo, quiero decir, contando con la historia de España y entroncándolo con la historia de España, que es donde además se desarrolla la película, ¿no? En Madrid, ¿no? Porque dicen que esa ciudadela que había bajo tierra, que daba a la Torre de los Siete Jorobados, era donde se habían escondido los judíos tras la expulsión de los moriscos y los judíos por los reyes católicos, ¿no? Y que habían... O sea, es la manera más fácil de entroncar con algo misterioso y algo antiguo y algo arcano y ancestral, pues los judíos eran quizás claro, por lo eso, más sencillo, ¿no? de la serie El Ministerio del Tiempo? Que por eso es puntero, porque me parece magnífico que tiren de ese recurso, ¿sabes? Porque si estuvieran en Estados Unidos, pues tirarían del Álamo, o tirarían de lo que fuera, de la batalla de no sé qué, o de esto, pero claro, aquí tiran de eso porque es lo que están... Es un poco la línea de la estética de estos autores, ¿eh? Realmente. No, y que lo tienen ahí, ¿no? Cuando hablábamos la otra vez de Lovecraft, ¿no? Que buscaban muchas veces los del círculo esa referencia en el pasado oculto, misterioso y ancestral, y tenían que remontarse a cosas que a ellos les sonaban de libros que habían leído. Sin embargo, aquí lo tenían aquí, o sea que, es que la conexión la tenía mucho más directamente, ¿no? Que eso es lo que quería decir, eso, que esa asimilación los notas porque se ve, que asimilan el cine americano, por ejemplo, también. El cine negro, pero lo asimilan dentro del género costumbrista, que es el que tradicionalmente, y es además el amparado, digamos, por el régimen, el cine costumbrista, ¿sabes? Te digo. Entonces los tíos saben jugar muy bien con eso. Sí, no olvidemos donde deja, o sea, todo, digamos, en una lectura simplista de la película, los malos son los jorobados que viven en la ciudad de los judíos que estaban escondidos para hacer planes malignos. En una lectura... en el punto de vista de los años 40 en España está perfectamente bien aceptado. En una lectura simplista al final es el romance también típico de una, ¿no? Que al final en una lectura simplista, por eso también lo cierra así, quiero decir, pero porque usa recursos del género. Que no, pero no está de más, pero igual que en el cine negro también se usan recursos del romance y del drama, porque pues, está claro, ¿sabes? Porque y más las épocas marcan mucho eso, cómo se va a usar. Pienso. Además, muy necesario el romance ahí porque el contrato que hacen inicialmente, que el tío le ayuda a ganar el dinero y por eso el otro se desvive por averiguar quién lo mató, eso cobra importancia cuando conoce a la sobrina. Entonces, cuando realmente está el tío motivado para investigar hasta las últimas consecuencias. Porque te haya ayudado a ganar, claro, por supuesto, lo que sea, ¿no? Ese premio en eso, que además se han comido las dos pajaruelas esas, que se la han comido en 2 noches. Y pienso que igual que la mesa de Salomón, ¿no? Que buscaba desesperadamente, igual que los hombres del Renacimiento, la piedra filosofal
por el elixir de la eterna juventud. David yo Harry Potter. Pues esta gente en la mesa de Salomón, Dalí o Buñuel, o que fuera, ¿verdad, Tomás? Que estaba tú comentando antes. Pues aquí también se está jugando con una idea que estaba, yo creo que en auge en ese momento, como son el tema de las sociedades secretas, ¿verdad? Y no solo las sociedades secretas de final del siglo XIX, sino quizás nuevos grupos que estaban surgiendo en la España de los años 40. Quizás, dale, como la Orden de Dios. Dale. Hablamos del Opus Dei de nuestro querido y amado... Bueno, amado... Amado aquí nada más que... Vale, posterior. Aquí nada más 44, que ¿eh? Vale, me ha dado. ¿En qué sentido deseas que se hable? Escribar de Balaguer, ¿cuándo forma la orden? Pues precisamente más o menos por aquella época, efectivamente. Los Lo que años pasa 30. es que en el tema de Escribá de Balaguer hay que tener presente algunas cosas, ¿no? Vale. Hay que tener presente que hay unas similitudes entre la estructura y los mecanismos de funcionamiento de la masonería y los del Opus Dei, y no son la misma cosa. No son la misma cosa. Y no utilizan al vino que se sodomizan para perseguir a gente, tampoco. Lo digo por el código Da Vinci. En todo caso, lo que sí está claro con respecto a este tema es que, bueno, en España, a partir de finales del siglo XIX, hay una expansión considerable de la masonería, tanto que en las Cortes, en 1931, la mayor parte de los diputados presentes en la Cámara eran personas que tenían vinculaciones con la masonería o eran masones. Y todo esto nace de eso, de la búsqueda de elementos mistéricos, en componentes, como decía Javi acertadamente, arcanos. El tratar de explicar una presunta historia hermética, una presunta filosofía simbólica, un presunto renacimiento de los valores clásicos de la construcción de los elementos de la escolástica, la retórica, la dialéctica, etcétera, ¿no? Y eso de fondo está ahí, ¿no? Pero es que de fondo, en realidad, eso lo vemos de alguna manera en la película, porque hay diferentes elementos que llaman la atención en esa dirección, ¿no? Como por ejemplo, da la sensación, cuando este hombre quiere salir, que está muerto, no sé qué, tal, daría la sensación de que de alguna forma el director está diciendo, oiga, mire usted, el siglo XIX ya ha pasado, estas visiones tan simplistas de la realidad en términos espiritistas, en términos de, mire usted, probablemente sería más aceptable, incluso desde el punto de vista estrictamente matemático, la visión de Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, ¿no? Entonces, todo esto es importante en la línea de valoraciones que estamos realizando. Muy bien, Tomás. Y que parece que está muy acertada por todas las partes, porque Javi ha hecho contribuciones muy interesantes, Rafa también, Ico, Pablo, o sea que este programa está saliendo de una manera muy brillante. Hay otro detalle ahí en el sentido de lo que tú dices. Las sociedades estas herméticas y secretas son sociedades, por un lado, sociedades de poder, que acumulan poder porque se posicionan, sus miembros forman parte destacada de la sociedad en las que están habitando, y por otro lado son sociedades de conocimiento. Son sociedades en las que, según el círculo en el que te mueves, tienes accesible o está disponible para ti una serie de conocimientos que van aumentando a medida que vayas entrando en los círculos concéntricos de la organización. El interés por el conocimiento que suscita esas sociedades secretas, eso también aparece en la película con la figura del otro profesor, el compañero del profesor Mantua que encuentra Zacarías, ¿no? que encuentra allí dentro y que él se deja morir, ¿no? No se deja morir,
el mayordomo le dice, usted no va a salir de aquí, la chica tampoco, y este no creo que vaya a salir, porque este está aquí investigando, este va a morir aquí investigando, este está aquí en su cielo. En su cielo, exacto, pero ese detalle que me parece muy simbólico, y tiene muy mala leche, porque el científico, que es el arqueólogo, que es una eminencia, se supone, el Doda está tarareando una canción que hay, que ya la escuchará nuestra audiencia, maravillosa, con la cabeza ida. Y lo que está es totalmente enajenado de la realidad. En verdad, en ese caso se puede interpretar casi como una crítica a la ciencia. ¿Es el científico loco o enajenado de la realidad? ¿El científico loco o el científico que el investigador que llega hasta meterse en la pirámide para encontrarlo más, pasando lo más difícil, Indiana Jones, ¿no? Un fundamentalista científico que ha descubierto su Maupertius. Claro, y ya está el tío ahí. En su Torre de Babel, y no le interesa, o sea, es que no sabe nada, es verdad, ¿eh? Habéis hilado fino ahí. No le interesa absolutamente nada, el exterior, ni dónde está la salida, ni nada. Totalmente enajenado en su trabajo de hiperespecialización. Eso es muy interesante. Eso es buenísimo. Y eso puede ser que está apuntando el director ya en los 40, o sea, que estaba hilando fino ya, ¿eh? Claro. Porque el tema del fundamentalismo científico tampoco es que sea tan reciente, ¿eh? O sea, ya una exageración del positivismo. Hombre, pero ya sabía tirar una bomba atómica. O sea, que ya entonces las críticas a la ciencia... Claro, recordemos que la película es engañosa por eso, porque se sitúa en una acción y eso pasa siempre con el cine tan antiguo y de blanco y negro, que tendemos a pensar que la película es del tiempo que está contando. Y no, la película es de, a lo mejor, está representando 30 años atrás. Hay un detalle curioso, y es que los que se acercan a una sociedad secreta generalmente tienen grandes posibilidades o de acabar muertos o desaparecidos, ¿no? Algo trágico te va a ocurrir. Y eso está bien puesto en la película, es decir, tenga cuidado donde se mueve con quién, ¿no? Porque podría encontrarse en una situación difícil de solucionar. Claro, y enlazamos con el especial del Oscar de la temporada pasada, que el conocimiento lo que trae es la locura o la muerte. Claro, la locura es irremediable. De hecho, como marcábamos antes, el final, repito, muy bien marcado antes fuera de micro por Javi, si hubiese terminado con ese final de todo se derrumba, ¿no? Y no se descubre esa ciudadela, ¿no? O porque en realidad no se descubre, sino que no termina con ese romance al final, él encarcelado, por ejemplo, habría terminado con, como hemos dicho, una tragicomedia. Y habría tenido otro final. Hubiera sido un final más actual. Sí, exacto. O sea, habría quedado más... Ahí no niego la mayor. No, coño, es que significaría otra cosa el final. Es que si acaba con eso, con la muerte, no sé qué, entonces todo eso tendría validad. Es que al final la incertidumbre, la policía llega, si la policía es la realidad, digamos, representar la realidad oficial, cuando llega ahí no hay nada. ¿Sabes? Te digo? Entonces, sí. Claro, entonces si el tío cierra ahí con cierta intención, ¿sabes? Que es lo que decía un poco en la interpretación, que no, porque también te deja la duda de si lo quieres ver así, la locura de él. O sea, que cuando cierran ahí ya, ahí no hay nada. Que tú ves el final, es verdad que se ve derrumbarse esto y tú lo tomas por real, ¿sabes? Pero claro, todo puede ser como el viaje de Alicia del País de la Maravilla a través del espejo, que él nota lo que ha hecho un viaje de autoconocimiento. Bueno, eso quedaría, esa lectura quedaría si hubiera quedado ese primer final, ¿no? Digamos, podría ser interpretado así. No, en este final, porque precisamente la novia, la que va a ser su novia, mujer, lo que sea, le niega la mayor, dice que nada de esto ha pasado, ¿sabes? Nada de esto ha pasado. Eso se lo dice ella, ¿no? Y, claro. se despide del fantasma y demás, y ya está. Pero nada de eso ha pasado porque ella estaba hipnotizada todo el tiempo. Claro, esa es la cuestión, pero que ahí está la posible capa de lectura. Hay un detalle bastante interesante, y es que en el momento en el que empiezan todas las actuaciones para el descubrimiento de todo lo que hay detrás de la muerte del profesor, la secuencia que vemos, y se hace un subrayado interesante en este sentido a lo largo de la película, es de un hombre que está en la cama y que presuntamente puede estar soñando. Y puede ser que todo lo que vemos después sea interpretado tal y como un sueño. En una película como La Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah,
ocurre eso en una fase de la película en la que el individuo hombre, ¿eh? está en un hospital y luego se va a la guerra. Parece que hubiese muerto y hay una guerra en el más allá y que sigue siendo igual de guerra que las que uno tiene que librar aquí. Entonces, esto es importante porque en muchas ocasiones se ha utilizado ese recurso, igual que se ha utilizado en el cine el recurso, sobre todo cuando estaba el código Hate con respecto a temas relativos a la sexualidad, de cuando se daba una escena presuntamente de coito entre dos personas, la situación se resolvía con un beso y con una tormenta que se producía en ese momento, que quería hacer llegar a los espectadores el calentón, las mejores toma que no sepa tú, las mejores elipsis temporales sexuales son las de Lubitsch, que decía, que ya la comentaba Billy Wilder también, que decía, este hombre hacía se veían los amantes besándose, fundidos en negro. Mañana siguiente, los dos todos despeinados con las patas desayunando, comiendo un montón, con un montón de hambre, ¿sabes? Ahí ya te ha dejado claro de lo que han estado haciendo durante toda la noche, ¿sabes? Han tenido una dieta del cucurucho nocturno. Han consumido, en fin, energía, calórico humano. La verdad es que sí. Siga usted. Que... Muy sutil. No, simplemente poner de manifiesto que en ocasiones, cuando una película tiene vertientes muy diversas, e interpretaciones muy distintas según el enfoque desde el que se pueda abarcar, pues hay que tener presente detalles como ese, es decir, ¿dónde estaba el sujeto? Porque una consideración de cierto valor, al menos para mí me resultó particularmente atractiva, es la formulación que se asocia mucho con la dimensión estrictamente dramática o teatral de los espacios. Es decir, el primer espacio que vemos es un café donde cantan, después vemos una sala de juego, después vemos la casa. Queda muy definido el espacio más que el propio tiempo. Y eso debe tener un propósito por parte del director. Pueda yo o no ser capaz de verlo, ¿no? Entonces... Pero hay bueno, digo que la línea de esto de la interpretación de que todo es un sueño, ¿no? En el sentido de que al final una superación personal del personaje, una superación del personaje, al final entonces el personaje sería otro claro ejemplo de la literatura de corte cervantino. Es decir, es una superación de la superchería, el irracionalismo y las falsas creencias, ¿verdad? Sí, pues es que es lo primero que dice el personaje. Yo soy muy supersticioso, es la primera frase del personaje. O sea, que te lo está definiendo y como comentábamos antes, que la manera de definir, de delimitar los personajes en esa época, es verdad que es muy esquemática. Muy arquetípica. Muy arquetípica, exactamente. Entonces ya te está diciendo que va a hablar de esto. Sí, el pero gato, el tío. Ante esa lectura de la posibilidad de que todo fuese un sueño y tal, hay entonces, o por lo menos a mí hay un detalle que me parece significativo, que es que nosotros vemos cuando la chica es hipnotizada, sin embargo él no está presente, él no está cuando, por tanto no es una cosa que se imagina, es una cuestión que ocurre y esa información nos llega a nosotros como espectadores y él no sabe hasta después. Es que una cosa, vamos a decir que eso una cosa no anula la otra. Eso ha pasado en la trama dramática que tiene que pasar, evidentemente, y que todo sea un sueño no quiere decir que nada ha servido para nada. No, hombre, te cuenta eso porque lo que te quiere contar son símbolos también, porque evidentemente son actos simbólicos, como si fuera un sueño, ¿no? un acto lírico. Pero un momentito. Sí, el jorobado ese es un presumido. El jorobado ese tiene un espejo que lo deforma y lo convierte en recto. Sí. Entonces se ve que es un poco como el amor de la bella y la bestia. Entonces nota, lo que está enamorado de la hija del doctor, evidentemente, y por eso la secuestra y ahí entonces otro símbolo del amor imposible, lo que sea, o la dominación vampírica, en verdad, si la quieres ver así, vamos, de absorber el alma de otra persona para tenerla sometida, ¿no? Porque cuando llega el otro, que sería como la peor de las pesadillas de ese joven enamoradizo también, ¿sabes? Entonces todo se puede, quiero decir, que no por decir que todo es un sueño nada tiene valor, no, al contrario, todos son símbolos que el tío te ha metido ahí porque te quiere contar una segunda trama. Y además, yo te estoy hablando en la manera de contar la historia de cara al espectador. Sí, pero además, si no quieres estar constantemente haciendo trampa,
y haciéndole juego y mala pasada al espectador. Sin yo ¿no? decantarme, digamos, radicalmente, en fin, habrá que poner también el punto ecléctico, ¿no, hermano? No solo el materialista filosófico gustaviano, ¿no? Entonces, sin pensar que esa es efectivamente la interpretación, sino viéndola, sí que es verdad que no se puede negar que esa escena es muy particular. Tan particular es que, para empezar, Bicho, tiene que llamar poderosamente la atención que hasta ese momento, hablando de lo que te enseña al espectador y no lo que ha podido ser producto de un sueño, ella no sabe nada de la Torre de los Siete Jorobados. Sin embargo, esa escena comienza escribiendo, hay una carta escrita. Sí sabe de la torre, lo que pasa que pero ahí no está, se lo quiere decir. en esa carta revela dónde está. O sea, como si tuviera conocimiento de primera mano. Cuando eso no tiene ella, hasta ahora, al menos eso es lo que te ha enseñado. Hay una conversación. Entonces sí que es interesante porque sí que es verdad que puede estar jugando ahí totalmente, ¿no? Porque es que eso en principio te choca, porque dices, esta tía, ¿cómo sabe esto, no? Hay una conversación, la segunda vez que él va a verla a ella, primero cuando la conoce con los libros, pero la segunda vez cuando va a verla a ella, le dice, le está hablando de la investigación del suicidio supuesto de su tío, y le dice, ¿sabes? ¿Tú habías oído hablar alguna vez algo de esto de los jorobados, ¿no? Y le dice ella, no, en principio. Y después él dice, no, y ella dice, bueno, pero no te puedo, es una tontería. Y de repente él dice, bueno, vale, y se va hacia otra cosa. Y después pasa lo de la carta. O sea que ahí ella algo sabe, lo que pasa es que no le comenta. Vamos, la verdad es que ahí no lo... Pero yo lo que quería decir con esto de los oníricos, que no es que esté sentenciando de que esto es interpretación, de hecho, estoy yo al eso. principio no la había visto así. Que No. Que puede ser, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que ese final que ha metido el nota, alguna interpretación hay que darle, porque si no, no lo metes, ¿eh? Entonces, es verdad que cuando llega la policía y todos los que no sean la cabeza de ese individuo, están negando la mayor, ¿eh? Entonces, claro, pues ese juego interpretativo, por lo menos la duda la siembra el autor. ¿Que con qué intención? Bueno, pues ya eso no sentencio en ninguna, ¿eh? No digo qué, pero que eso está jugando con eso. Que evidentemente hay contradicciones si hace la retrospectiva en el guión, como tú dices. Pues claro, es que si el tío está jugando al tema onírico, porque está presente, realmente, muy presente. De hecho, lo de la escalera esa, ¿no? De que se puede interpretar como el subconsciente típico, las escaleras estas que estuvimos mirando un nombre alemán, de que los grabados del siglo XVI, escaleras imposibles, son arquitecturas imposibles, ¿no? Que se han usado como 1.000 las que millones. hace Escher y eso. Se han usado 1.000 millones de veces, pues. Entonces todo eso recuerda a eso, ¿no? Como tema de psicoanálisis, cómo se mete en el subconsciente, todo eso está ahí. Que cuando dices tú, hostia, pues no tiene una coherencia absoluta, claro, si el nota no está jugando tampoco, está jugando un poco como a sembrar semillas, muy sutilmente, porque es verdad que todo tiene un aire costumbrista en el humor y todo eso, porque cada vez que aparece el doctor Mabuse, mete una guacha, casi una guasa, casi cada vez que aparece. Sí. Al principio es algo, cuando la primera aparición, como dices tú, Dios. Muy solemne. Y de repente, sí. Porque al final es verdad que quería la Venus. Sí, es una cosa que tú dices, que tendrá ahí oculto, tendrá la llave de la torre, no. Es que tiene una copia sin valor de Venus, porque es su tipo. Claro, que le gustaba, que era su mujer prototipo de mujer. Bueno, cada uno tiene el suyo. Es bastante cómica, vamos. El fantasma cargando con la estatua de Escayola. Al final de la estatua de Escayola volando, yendo al otro mundo. A mí me ha gustado el final, sobre todo eso de, no, Basilio, te ha salvado la vida, bésala. Y cuando coge la estatua, ¿no? Le dice, Basilio. No te pases, Basilio. Basilio, le está metiendo. Basilio, que te está yendo por Berenales, Basilio. No te Basilio, pases. buen nombre también. Estoy pensando en ponerle a mi hijo Basilio. Mañana. Se está perdiendo, una pena. El Basi, bicho. El Basi. Bueno, pues buen repaso a esta película. Espero que tengamos próximas tertulias con este Cineforum tan espectacular que nos tiene aquí Erasto preparado todos los lunes, ¿verdad, Erasto? Recuérdanos qué lunes son, que hemos viajado en el tiempo. Pues sois todos bienvenidos y son los lunes, no me lo sé de memoria, me acuerdo vamos, los lunes de agosto de 2020, yo que sé cuándo lo va a escuchar esto la gente. ¿Cómo te va a acordar si esto es como una... Pero por lo menos las pelis, porque igual sí, cae alguna el exterminador, el crack, así en el cielo como en la tierra y que Dios nos perdone.
Pon. Muy bien, pues nada, pues ya podemos ir despidiendo el programa. Hasta aquí llega Cuervo Rojo Podcast. Nos pueden encontrar en iVoox, en iTunes, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Estamos en más lados que en la guerra. Esperemos que abramos un canal en Spotify, que eso es de moderno, pero bueno, tenemos que estar en todos lados. Y nada, recordaros que en esta quinta temporada vamos a tener muchas sorpresas. Entre ellas que... Y algunas que ya hemos dado. Entre ellas que voy a salir yo desnudo en Twitter. Y el Ico también. La sorpresa no hay que decirla, si no, no son sorpresas, amado líder. Déjame que soy en mi final. Entonces son primicias, pero no son sorpresas. Ya estamos. Gloops. Yo creo que sí. Bueno, pues después de mandar a Javi a Gulag. ¡Adiós! Ups, lo siento. Váyanse despidiendo de la audiencia y un besito, audiencia. Un besito, audiencia. Todo un placer. Besito, un amor. Ha sido un privilegio, un honor y una gran satisfacción contactar con todos de nuevo. Buenas noches y un gran saludo para todos. Que Dios bendiga, cabrones. ¡No te pases, Basilio! Tocaba la pianola. Buenas noches, un placer. Y tocaba la pianola. No he hablado nada, igual. Dame la patita, no me des la lata. Cuá, 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 cuá. Manolala, la toca quedarse sola, la. Manolala, Manolala, toca por favor. Te van a poner un piso en Chamberí, con piano y ascensor, pom, pom. Te van a poner un piso en Chamberí, con piano y ascensor. Y ahora todos conmigo. Manolala, Manolala, toca el piano, la, la, Manolala, Manolala.